La educación social en Colombia al respecto de la muerte ocurre al desayuno, al almuerzo y a la comida viendo las noticias. Ante la posibilidad de la muerte, cuando una enfermedad ocurre, las personas deberíamos poder tener la posibilidad de tomar decisiones sobre la base de esos derechos que están protegidos. Bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio de Palabras Comunes, que bien puede convertirse en el tercero, porque vamos a tratar un tema, una realidad que nos acompaña desde que nacemos, pero sobre la cual no acostumbramos a conversar: la muerte. No se vayan, no cambien de canal como decían antes, no hagan scroll como se dice ahora. Porque vamos a hablar de esa realidad, especialmente cuando tiene que ver con la enfermedad, el dolor y la dependencia. Estaré con Lina Paola Lara Negrete, directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Vengan con nosotros. ¿Por qué estás aquí, Lina, en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente? Y te hago la pregunta porque esto no es un empleo, no es un cargo, no es únicamente un trabajo. Y te hago la pregunta para que me digas y me respondas, por favor, ¿cuál fue la fuerza nuclear desde la mente, desde el espíritu, desde la emoción que te trajo aquí y que te mantiene acá? Es una pregunta demasiado profunda y larga en el tiempo. Yo tenía 19 años, hoy tengo 48, cuando supe que la fundación existía. No que la fundación existía, sino que existían los documentos de voluntad anticipada. Y eso para mí fue un descubrimiento increíble. Una persona que quise mucho, Rubén Ardila, me pidió que fuera su testigo en su documento. Y cuando yo leí el contenido de ese documento, eso me pareció la verdadera vanguardia. O sea, sí se pueden tomar decisiones sobre cómo morir. Eso me pareció una cosa increíble, pues como una cosa demasiado avanzada. Yo lo que pensé fue, el futuro sí existe. Pues como así que alguien puede dejar por escrito qué quiere hacer. Y yo muy sorprendida fui y se lo conté a otra persona que justamente Rubén me había presentado, y cuando se lo conté yo muy así como asombrada, ella me dijo, sí, yo también tengo uno. Y yo dije, ah, caramba, soy yo la que está llegando tarde al futuro. Ha sido un proceso de desaprender mucho en relación, porque el activismo es una cosa y hacerle promoción a los derechos humanos es una cosa, pero otra muy distinta es ocuparse de las responsabilidades legales, financieras, el equipo, son tareas muy diferentes. Y yo he desaprendido mucho y he aprendido un montón en el rol. Este trabajo, como tú dices, es mucho más que un trabajo, o sea, es mucho más que una sentada de pupitre de 8 a 5. Implica muchas otras cosas, y yo creo que este momento de la vida así era. Antes me parecía que yo no estaba lista, por muchas razones. Yo creo mucho en la sabiduría popular, y el diablo sabe más por viejo que por diablo. A medida que el tiempo ha pasado, yo he tenido más oportunidad de pensar detenidamente sobre las profundidades del vivir, del envejecer, del morir, sobre ese tipo de cosas. Y yo creo que este momento es buen momento, no porque yo esté lista en el sentido de acabada la tarea, sino porque estoy lista en el sentido de más receptiva a lo que puede ser que en el pasado me costaba más trabajo que ahora. Hay algo que quiero preguntarte, y es, ¿qué noción tenías de la muerte antes de venir acá? Y si esa noción estaba, digamos, mediada por una experiencia personal, o eran simplemente, o no simplemente, o eran ideas. Siempre son ideas. Yo creo que la experiencia, las ideas que tenemos sobre la muerte son eso, ideas hasta que no se materializan en un cuerpo que enferma, que se deteriora, que está a punto de morir.
Yo había hecho dos tipos de tareas distintas. La primera de ellas, una tarea muy académica, muy, digamos, como en el orden de la investigación científica en ciencias sociales. Había trabajado como en el marco conceptual, digamos, o sea, como en entender qué es la muerte, qué se ha escrito sobre eso, quién ha dicho qué, con una mirada muy interdisciplinaria, como toca con todas las cosas. Pero eso había sido un trabajo académico, digamos, como sentarse a leer y escribir sobre la muerte, digamos, yo creo que eso es una cosa muy desprovista de la experiencia real, o sea, es una cosa como muy etérea. Y claro, había tenido experiencias personales, familiares, mi familia extensa no está cerca geográficamente y por lo tanto tampoco psicológicamente. Pero yo acompañé a morir a dos de mis tías y a mi abuela, que vivió hasta los 96 años. Y para mí esa experiencia fue intuitivamente, creo, hice cosas distintas de las que teóricamente había aprendido. O sea, como estar enfrentado a una persona que se está muriendo no resiste el marco conceptual, ¿no? O sea, como que eso es una cosa que no tiene nada que ver, que puede informar la experiencia, pero que no se parece en nada a la experiencia. Y yo acompañé eso más intuitivamente que otra cosa, digamos. Probablemente sea yo la persona de mi familia, comparada con las personas mayores que yo en mi familia, probablemente sea yo la persona más serena, y probablemente sea yo la persona menos supersticiosa. Y yo creo que eso presta mucha ayuda en situaciones críticas. Entonces creo que la tarea no fue que me fuera encomendada, sino que sencillamente yo me ocupé de eso en vista de que si se le delegaba a otra persona, eso podía ser una cosa más caótica de lo que ya es perder una persona que se ama. Entonces yo me ocupé diligentemente como de las tareas correspondientes en el momento de la muerte, digamos, durante la agonía y el momento de la muerte. Y eso me abrió la entendedera como para suponer qué es lo que se necesita en un momento, digamos, como tan particular como el final de la existencia de alguien, sobre todo cuando hay afectos involucrados, ¿no? Y yo creo que eso junto con la experiencia de haberlo estudiado académicamente, me puso en un lugar diferente, no solo para comprender lo que pasa, sino también para acompañar, que eso es una cosa que a mí me interesa muchísimo. A lo largo de la vida me ha interesado mucho el acompañamiento pedagógico. Yo creo que eso hace la diferencia en muchos sentidos y el punto de partida es nadie sabe a solas qué hacer en situaciones muy diversas. Nadie aprende a leer a solas, nadie aprende a escribir. O sea, yo reconozco con cierta curiosidad las situaciones en las cuales alguien dice yo soy autodidacta. Eso me cuestiona mucho, porque yo creo que el aprendizaje es colaborativo y creo que aprender a acompañar es una tarea y aprender a dejarse acompañar es otra. Y yo a eso he dedicado buena parte de mi vida, no importa si eso es conceptual o si es práctico o si funciona o no funciona, esos son otros problemas. Pero acompañar creo que es una cosa que importa mucho a lo largo del tiempo y especialmente en momentos críticos. Es como eso lo que me pone aquí y lo que ha hecho que yo pueda hoy hacer esta tarea del modo que la hago. En las palabras que me dices hay dos elementos muy importantes que son acompañamiento y cuidado, porque son motivadores para estar acá, pero de eso vamos a hablar más adelante. Te quiero preguntar algo respecto a la muerte en este país, en esta Colombia, donde realmente te preguntaría si no hemos banalizado un poco el concepto de la muerte debido a la profusión de noticias de asesinatos, crímenes, matanzas que nos bombardea todos los días y de la cual hemos hecho pues, algo cotidiano, que te pregunto si no nos ha insensibilizado, si no nos ha hecho invulnerables frente a la muerte. Yo estoy de acuerdo contigo.
yo creo que hemos sufrido lo que técnicamente mis colegas psicólogos llaman desensibilización sistemática, que es como una manera es una manera progresiva de perder la sensibilidad en relación con algo que, aun cuando sea una cosa de gran magnitud, ocurre tan frecuentemente que nos habituamos a lo que pasa. Yo siempre, especialmente cuando estoy conversando con personas de otros países, de otras sociedades, de otras maneras de entender, yo siempre digo en broma, pero es una broma muy en serio, que la educación social en Colombia al respecto de la muerte ocurre al desayuno, al almuerzo y a la comida viendo las noticias. O sea, no, yo de veras así lo creo, y lo digo con angustia un poco. Yo creo que esa práctica de tener el noticiero puesto a las horas de la comida tiene que tener algún efecto en la manera como nosotros procesamos la idea sobre la muerte violenta. La relación nuestra con la muerte es una relación que está siempre filtrada por dos asuntos que yo creo que son clave y que nos han desensibilizado al respecto de la experiencia de la muerte. El primero de ellos, sin duda alguna, es todo ese bombardeo cotidiano en relación con la muerte violenta, en relación con las muchas maneras de morir indignamente. Y por otro lado, las ideas infundadas sobre la muerte desde un punto de vista más cultural, religioso, en términos de que la muerte es una cosa terrible, que implica pasar por mucho sufrimiento, pero al final el sufrimiento es un poco como la cuota que hay que pagar para la redención. Y yo creo que eso, las dos cosas, tanto la relación con la muerte violenta como la relación esta judeocristiana con el sufrimiento, el dolor, el padecimiento, el vía crucis, la pena, exacto. Es decir, como la manera como nosotros le hemos puesto, hemos entronizado un poco la idea de el padecimiento como si fuera una cosa virtuosa. Yo creo que las dos cosas, a su manera, cada una, ha contribuido a que deliberadamente tomemos la decisión de tomar distancia de hablar sobre la muerte, de prepararnos para la muerte, de asumir que la muerte forma parte de la vida, que es un hecho natural, que no es una cosa que esté desligada de la experiencia humana toda, etc. Yo creo que las dos cosas nos han hecho mucho daño al respecto de poder tener esa conversación. De paso, nos han ausentado de otras conversaciones. O sea, no es solamente la conversación sobre la muerte la que está un poquito prohibida social y culturalmente, sino que hay otras conversaciones que por esa desnaturalización que hemos sufrido, que nos ha puesto a tomar distancia de lo que es estrictamente humano en el sentido de lo que se puede comunicar, yo creo que eso nos hace daño como sociedad, tanto como nos hace daño suponer que la única alternativa es la muerte violenta. O sea, es como si la única manera de alcanzar digamos, como de terminar el transcurso vital tiene que ser por decisión ajena, por mano ajena, por violencia ajena. Nuestra relación con la muerte está, yo creo que está, seguro hay más elementos, no lo dudo, seguro hay más elementos, pero sí es una experiencia como muy desprovista de un sentido también mamífero. Es decir, la distancia que hemos tomado de la naturaleza también nos ha puesto, pues claro, es todo este proceso de la modernidad y la urbanización y la vida urbana que nos ha puesto distancia. A mí no me parece, no lo sé porque yo no he tenido la experiencia por mí misma, pero yo sospecho que una persona que ha tenido una experiencia, por ejemplo, de vida rural, enfrenta todos los días el hecho de que se muere una gallina, que se muere un marranito, que se muere una planta, que se muere, exacto. Y nosotros, al contrario de eso, en esa toma de distancia les hemos enseñado a los niños desde chiquitos que se puede hacer un experimento para germinar una semilla, pero no llega, el experimento no llega a qué pasa cuando la planta se muere, sino es simplemente como si la vida fuera vida por ella misma. Claro, mis colegas psicólogos también han contribuido a eso cuando se inventaron la idea de que la vida es un ciclo, nada más falso. No es un ciclo en el sentido de nacer, crecer, morirse, volver a nacer, volver a crecer. No, la vida es más un transcurso y eso nos ha costado mucho trabajo entenderlo.
Es más fácil integrar la idea de la muerte cuando entendemos la vida como un transcurso que integrarla cuando entendemos la vida como un ciclo. Qué interesante respuesta. Quisiera complementarla y espero acertar diciendo que ese universo que nos ha creado la muerte a través de los medios de comunicación y de esas presencias que hay en la realidad colombiana puede haber hecho también que pensemos que la muerte es algo ajeno, algo que les pertenece a otros y no que nos pertenece en una reflexión personal. Pero bueno, para aclarar eso un poco, empezaría ya a entrar en materia, si te parece, Lina Paola, preguntándote qué es el derecho a morir dignamente. El derecho a morir dignamente es justo lo opuesto a esa naturalización de la que estábamos hablando. El derecho a morir dignamente es un ejercicio ciudadano que tiene como punto de partida la libertad individual de tomar decisiones en relación con nuestros propios cuerpos, en relación con la experiencia de la enfermedad y en relación, por supuesto, con el final de la existencia. Yo no soy muy amiga de las clasificaciones y las cosas que ordenan por orden de prioridad, etcétera. Las jerarquías. Las jerarquías no me parecen chéveres, pero sé que existe una jerarquía dentro de los derechos humanos que obliga necesariamente a entender este derecho como un derecho de cuarta o quinta generación, en el sentido de que habría unos de primera, como por ejemplo la vida, como por el derecho a la vida, el derecho a la dignidad por separado, etcétera, y que habría unos que son un poco más elaborados, es lo que yo entiendo, porque tratan asuntos que puede que no sean masivos en el sentido de cuántas personas acceden a ellos, pero que sí tienen que ver como con principios muy fundamentales. El derecho a morir dignamente tiene que ver con la autonomía y por supuesto con la dignidad, que son formas de ejercicio ciudadanas, voy a decirlo así aun cuando no esté de acuerdo, muy sofisticadas. Es decir, después de que superas lo básico, después de que las necesidades básicas ya están satisfechas, entonces tienes ocasión de pensar de una manera mucho más existencial en cómo quieres vivir. Lo primero es que vivas, ¿cierto? O sea, lo primero es que tengas a mano todo lo que se necesita para vivir dignamente, y ya luego viene como una siguiente experiencia humana que consiste en, cubierto lo básico, yo ya ahora puedo pensar en cosas un poco más elaboradas. Por eso es que no me gusta la jerarquía, porque yo creo que esa elaboración debería estar en el mismo nivel para todos los derechos. El derecho a morir dignamente tiene mucho que ver con una toma de conciencia en relación con lo que significa vivir, envejecer y con lo que significa la experiencia de la enfermedad. Y por lo tanto, ante la posibilidad de la muerte, cuando una enfermedad ocurre, las personas deberíamos poder tener la posibilidad de tomar derechos, de tomar decisiones sobre la base de esos derechos que están protegidos. Perdón, eso es también considerar la enfermedad asociada al sufrimiento sin esperanza. Es una parte, o sea, considerar que la enfermedad trae consigo una carga importante de pérdida de la autonomía y otra también importante de pérdida de la dignidad, y que por lo tanto, debido a que eso es así, las personas deberíamos poder tener información suficiente para tomar decisiones que, de acuerdo con el acompañamiento médico, son posibles para, no es estrictamente evitar el dolor, no es ese como el enfoque, sino más bien elegir cómo experimentarlo, porque el dolor en ciertas situaciones, en ciertas enfermedades es inevitable, es como parte de, pues algo se dañó y duele, ¿no? Pero sí hay unas maneras médicamente asistidas para que ese sufrimiento tenga un sentido distinto de lo que en general reconocemos como padecer una enfermedad. Bueno, vamos a hacer, digamos, una breve referencia a casos públicos. No estamos entrando en ningún tipo de información privada,
casos públicos sobre los cuales, Lina Paola, te pediría que me hicieras un muy breve resumen, pero sobre todo que seas tan amable de explicarnos qué lecciones dejar. Y para eso te voy a dar un primer nombre, que es Marta Sepúlveda. Me mueve mucho que hablemos de Marta Sepúlveda. Yo creo que siempre hay que traer a colación las palabras de Carlos Gaviria Díaz, magistrado de la Corte Constitucional, quien junto con otras personas, pero fundamentalmente él, hizo la sentencia que despenalizó el procedimiento de eutanasia en Colombia. Él decía cosas muy interesantes que están contenidas en esa sentencia, algunas, y otras cuando la defendió públicamente. Y una de esas cosas era: aquí no se necesitan héroes ni heroísmos. Es decir, nadie tiene por qué publicar su dolor, exponer su herida, para que las otras personas podamos entender la gravedad de la situación. Y sin embargo, ya casi 30 años de que se cumplan 30 años de esa sentencia, sigue habiendo heroísmos y sigue habiendo personas que han tenido que acudir a los medios masivos de comunicación para exponer su caso y con eso lograr una atención oportuna. Una visibilidad también. Y una visibilidad también. Marta Sepúlveda hizo una cosa que fue extraordinaria, que fue exigirle a la Corte Constitucional que tutelara su derecho a recibir un procedimiento de eutanasia, independientemente de que su estado de enfermedad no era terminal. En los demás países en los cuales hay legislación sobre esto, que son pocos, 6, además de Colombia, un par de estados en Australia, 10 en Estados Unidos y apenas empezando la isla de Man en Reino Unido. En esos países, y así era en Colombia también hasta antes del caso de Marta Sepúlveda, para que una persona pudiera ser solicitante de un procedimiento de eutanasia tenía que haber hecho un camino de dolor y sufrimiento hasta llegar al estado terminal. Y lo que ella dijo fue: ya yo tengo un diagnóstico, el pronóstico no es alentador, o sea, lo que viene de aquí en adelante, todo es espantoso. Es penoso. Exactamente, es un sufrimiento insoportable y yo quisiera por favor que me dejen irme ahora, no cuando ya todo eso haya pasado y yo tenga como que más o menos sentarme pasivamente a esperar el deterioro. Y yo lo que quisiera es irme ahora que estoy bien, que estoy consciente, que estoy lúcida y que estoy en capacidad autónoma de llevar mi vida. A mí eso me parece de una profundidad increíble, increíble. Y lo que ella logró con que su caso fuera estudiado por la Corte y admitido, fue que de ahí en adelante, de esa sentencia en adelante, todas las personas colombianas que seamos solicitantes de un procedimiento de eutanasia, podemos solicitarlo simplemente con que tengamos un diagnóstico. Es decir, ya no hay que estar en estado terminal desde 2021 gracias a ella, a una lucha que ella dio, claro, de la mano de un equipo de abogados que le acompañaron en ese litigio, porque había que litigarlo. Es que esa es como la contradicción, digamos, creo yo, que está profundamente ajustada en nuestra realidad, y es el hecho de que para la toma de una decisión autónoma sobre el propio cuerpo toque acudir a la justicia. Es decir, que yo no pueda decidirlo por mí misma es una cosa que es terrible en cualquier estado de derecho. Y lo que hoy tenemos, gracias a Marta, es la posibilidad de que una persona pueda tomar esta decisión sobre la base de un diagnóstico. Ahí vienen un pocotón de discusiones que yo llamo discusiones chiquitas, aun cuando sé que son enormes. Por ejemplo, los médicos se pueden equivocar en el diagnóstico. Sí, eso es verdad. Todos somos falibles. Hay casos extraordinarios en los cuales la generalidad sobre cómo ocurre un proceso de enfermedad pues no ocurre, digamos. Hay gente que extraordinariamente se mejora temporalmente, o hay tratamientos de prueba, ¿cierto? Como las cosas experimentales que todavía no sabemos si sí funcionan o no. Hay muchas cosas que hacer antes de tomar una decisión como esta. Seguro sí, seguro sí. Y habrá gente que dirá: no, yo la peleo y quiero llegar hasta el último segundo, mientras haya respiración yo estoy viva. Habrá gente que piense así, pero lo que ella hizo fue defender su derecho único e inalienable
a elegir cuándo y cómo terminar la existencia y sobre su lucha, digamos, sobre esa batalla jurídica. Para mí fue muy aleccionador en muchos sentidos, en el sentido de como la serenidad de ella para acudir a la justicia a exigir una cosa que vista ahora en retrospectiva a mí me parece de lo más simple y de lo más básica. O sea, su derecho es su derecho. Pero también un punto que tú has mencionado antes y que yo sé que es de tu interés y probablemente muchas personas en la audiencia, y es la participación de los medios masivos de comunicación en eso. Fue tan irrespetuoso con Marta que la EPS dijera no le aprobamos el procedimiento porque usted la vimos en televisión y luce muy bien. Luce muy bien. Y es como, pero... Es ofensivo. Es muy ofensivo, sí, fue muy duro. Y que luego ella dijera, muy centrada en el asunto, el problema no es cómo luzco, el problema es cómo me siento. Y eso yo creo que fue para una cuestión como la televisión, como la radio, como la prensa, que depende tanto de la imagen, digamos, yo creo que fue como una bofetada un poco, ¿no? O sea, como una cosa es lo que se ve y de nuevo la sabiduría popular, la procesión va por dentro. Nadie sabe cuál era el nivel de sufrimiento de ella al momento, ni cuál era tampoco su expectativa al respecto de lo que los médicos le habían dicho. Pues esto es una esclerosis lateral amiotrófica. Lo que viene a continuación no pinta bien, bajo ninguna circunstancia. Aprendimos mucho y qué bueno que hoy las personas, todas gracias a Marta Sepúlveda, podamos, en caso de un diagnóstico de esa naturaleza, decir yo puedo elegir cuándo y hasta dónde. Este heroísmo personal de Marta logró una jurisprudencia colectiva, no sé si eso sea un pleonasmo, pero eso nos sirvió a todos. Y quiero que esa experiencia, ese ejemplo heroico de ella nos permita enfocarnos en personas que ya tienen que ver con la fundación. Y quisiera que nos hicieras un resumen, porque sé, y lo conozco, que la vida de Beatriz Cobb de Gómez tiene muchos aspectos interesantes, pero muchos. Pero quisiera que nos hablaras del papel de Beatriz Cobb de Gómez en la Fundación Pro Derecho a Morir. Continuará. Beatriz Cobb de Gómez fue una mujer de vanguardia. Yo creo que eso suena como un lugar común, pero es que yo no creo que haya otra manera de describir su paso por este planeta. Pero antes de pasar a la que yo considero tal vez la pregunta más difícil, porque necesita una gran capacidad de síntesis que ya te voy a hacer, quiero que hablemos de otra persona, que es Carlos Gaviria Díaz, 20 años después. Muchas personas, cuando se enteran de cuál es mi trabajo, suelen decirme, uy no, qué difícil hablar sobre la muerte. Y yo, al respecto de eso, lo que creo y esta sentencia, la número C-239 del 97, que yo recomiendo a quienes nos están viendo y escuchando que la busquen y la lean, porque es muy interesante y tiene los elementos que tú has mencionado, Lina Paola. Es un documento muy importante. Aquí hay algo que entonces se hablaba de homicidio por piedad. Eso me parece que es interesante ver cómo ha cambiado esa noción. Ese es el principio, pero al final de la sentencia, en la resolución, en lo que se resuelve, el segundo punto dice: exhortar al Congreso para que en el tiempo más breve posible y conforme a los principios constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte digna. Han pasado 20 años,
han pasado no más de 20 años, 17 proyectos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no obedecieron? Qué vergüenza. Continuará.